estaremos exponiendo contenido de esas epístolas que el Espíritu Santo mandó a cada una de estas comunidades de fe. Hoy me gustaría agregar, en esta segunda sesión de la semana, me gustaría agregar algo que no comentábamos el martes, que tiene que ver con la visión trinitaria del autor del Apocalipsis. Esa perspectiva trinitaria aparece acá de una manera muy clara en el momento en que se habla de las tres personas de la Trinidad. En esta parte, versículos 4 al 8, aparecen. En el momento en que aparecen, en primer lugar, aquí, en ese orden, los 7 espíritus. 7 espíritus que están ante su trono. Y también decíamos, y lo vamos a comentar de nuevo, cómo la numerología, cómo la importancia de los números en el Apocalipsis, eso que se llama gematría o numerología simbólica, tiene mucho que ver. Aparece en primer lugar el espíritu en la visión simbólica de estos 7 espíritus, hepta 7 neumaton espíritu. En segundo lugar, en el versículo 5, aparece Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos, la segunda persona de la Trinidad. Y al final del versículo 5, cuando se habla de que su sangre nos lavó de nuestros pecados, ya se está anunciando esa imagen que vendrá después, que es la figura del Cordero, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tal como dice en el cuarto evangelio. Y después, en el versículo 8, aparece el Padre, aparece el Señor, Dios el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, Pantocrátor. Explicábamos, y lo vamos a recordar el día de hoy, que hemos ido sumando términos en griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento y el Apocalipsis, para que nosotros nos vayamos familiarizando desde el idioma nuestro, desde el español, desde el castellano, podemos ir familiarizándonos con el lenguaje, con la manera en que progresivamente el Apocalipsis se va desdoblando y se va presentando en su simbolismo de muchas maneras. Aquí la parte fuerte del simbolismo, aunque hay muchísimos elementos que tienen que ver con el reino de Dios, la palabra basileían, reyes y sacerdotes, para Dios, su Padre, nos hizo ya eso a nosotros, dice el texto. Aquí, en el versículo 8 particularmente, cuando el Señor dice: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, cuando se menciona y se dice que Él es el que es, hay una fuerte resonancia del Éxodo. A mí me gusta mucho recordar, y se los voy a insistir ahora a ustedes también, a mí me gusta mucho recordar cómo en la Biblia del Oso, la Biblia de 1569, la que tradujo Casiodoro de Reina hace 450 años, un poco más, no ha sido tan común ni tan extendido el hecho de que la traducción original que aparece en esa Biblia muy benemérita, que es la Biblia del Oso. Aquí tengo yo una edición que se hizo en España hace algunos años. Está mejor mi mejor. Vamos a ver qué hacemos acá con el sonido. Ya estamos desactivando el audio y estamos avanzando en esto. Les decía, hermanos, que en el libro del Éxodo, en la traducción que nosotros tenemos de original, bueno, no original, sino la más antigua, que es la Biblia de 1569, cuando apareció la primera edición de la traducción esta que ahora conocemos como Reina Valera, hay un momento en que Moisés le pregunta a Dios: ¿quién es la persona que me está enviando? Les leo Éxodo capítulo 3, versículos 12 al 14. Es una edición no facsimilar, pero está adaptada y está recuperando el lenguaje original del texto antiguo de 1569. Dice Éxodo 3, 12. Y él le respondió:
porque yo seré contigo y ello será por señal de que yo te he enviado. Desde que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y el versículo 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí, yo vengo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dice el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, seré el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, seré, me ha enviado a vosotros. Vuelvo a leer el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, seré el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, seré, me ha enviado a vosotros. En la revisión de 1960, que es la que más se utiliza de la Biblia Reina Valera, tenemos ahora registrada en esa parte de la traducción que dice, yo soy el que soy. Aquí lo importante de la influencia del Éxodo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, y en varios lugares donde aparece este mismo nombre, el que es, el que era y el que ha de venir, el que ha de ser, aquí se hace un juego con el tiempo. Aquí se maneja que el verbo hebreo antiguo para referir el tiempo está permitiendo la traducción en cualquiera de los tiempos, de los tres tiempos. Yo soy el que soy, yo soy el que fui y yo soy el que seré, que es la opción que utilizó Casiodoro de Reina para traducir el versículo 14 de Éxodo 3. De modo que las resonancias bíblicas, si tuviéramos la posibilidad, ahorita no nos podemos reunir todavía, pero habrá un momento en que podamos reunirnos, si pudiéramos estar en una mesa y pudiéramos nosotros tener el texto fotocopiado del Apocalipsis y pudiéramos marcar con colores secciones completas, por ejemplo, simplemente con el capítulo 1, que lo tuviéramos fotocopiado en una hoja grande y pudiéramos ir marcando con colores cuáles son las referencias del Antiguo Testamento, del Éxodo, de los profetas, de Ezequiel, de Daniel, haríamos un abanico y un mosaico muy interesante y muy bonito, por cierto, en relación con todas esas influencias, con todas las resonancias y asociaciones que permite el texto. Remite inevitablemente al Éxodo, a esta traducción que les acabo de leer, que les recomiendo mucho. De hecho, vamos a tomarle una fotografía a esa Biblia, al versículo 14, le vamos a tomar una fotografía y la vamos a compartir con todos ustedes para que conozcan de manera directa en una edición que se ha conservado, de la edición original de la Biblia del Oso, de 1569, para que ustedes vean directamente en el español antiguo del siglo XVI cómo Casiodoro de Reina tradujo este versículo, que ya no corresponde con la revisión de 1960, de muchos años después, para que veamos cómo los traductores de la Biblia, los más antiguos en español, el más antiguo de todos, en el ambiente protestante reformado, tenían clara conciencia de cómo el verbo hebreo permite los tres tiempos en uno. Es una simultaneidad de tiempos, es el tiempo simultáneo, porque para Dios no hay tiempo. Dios está por encima del tiempo. Por eso lo dice así: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Y ahí se funden todos los tiempos. Se funde el presente, se funde el pasado y se junta y se funde también el futuro. Esto es muy importante aquí. Entonces, además del elemento trinitario que estamos viendo acá, también aparece la afirmación en ese nombre de Dios, que no se está diciendo como tal, pero que Moisés sí estaba muy preocupado. Y cuando me digan, ¿quién te envió para liberar a los hebreos de la esclavitud? ¿Quién? Le dirás, y dice la traducción de Casiodoro de Reina, yo seré el que seré el que seré, pensando en el futuro, pensando en lo que Dios iba a hacer en medio de su pueblo en ese momento. Al final de la presentación que tenemos acá, haremos una recapitulación nuevamente
de las palabras griegas que se van sumando, correspondiente, y se nos vuelvan familiares, aunque no nos las aprendamos de memoria, no es la idea, pero que sí las conozcamos para darnos cuenta de cómo van siendo relevantes para que el texto nuestro, el Apocalipsis, avance y nos permita comprender mejor su mensaje. Retomando nuestro cuadernito, justamente hay una parte en el librito que dice y que habla de entre el temor y la felicidad, el temor y la felicidad. Esa situación que hay, lo decía nuestro hermano Gilberto en la oración que hizo, produce que a veces haya mucho temor en la gente cuando se acerca al Apocalipsis. Aquí la propuesta que hacen estos autores del cuaderno es que hagamos un planteamiento, en primer lugar, desde nuestra vida, y en segundo lugar, como lo va a decir el inciso B, que veamos el Apocalipsis como libro de esperanza y felicidad. Cuando se plantea el asunto de nuestra vida, cómo vemos el libro desde nuestra vida, hay algunas preguntas importantes que podemos y debemos hacernos. En el caso de nosotros, que somos lectores ya de larga trayectoria de la Biblia, ¿qué sabemos acerca del Apocalipsis? Es la primera pregunta. Pues sabemos bastante, ¿no? Hoy sí les vamos a pedir como tarea que anoten allí en su cuaderno, allí donde puedan anotar alguna cosa, que anoten, y lo vamos a poner ahorita mismo en la pizarra, esta tareita que vamos a sugerir como ejercicio. Si la palabra tarea los espanta, no se preocupen, no estamos en la escuela, pero sí estamos en un estudio bíblico. Y estas son algunas de las preguntas básicas que vamos a hacer sobre el Apocalipsis para este grupo. Preguntas básicas sobre el Apocalipsis que nos van a ayudar. No se trata de que las contestemos ahora mismo. Solamente pondremos tres preguntas básicas que nos van a servir para recordar, para ir recapitulando mucho de lo que ya conocemos, así como el cuaderno nos pregunta, ¿qué tanto sabemos sobre el Apocalipsis? En primer lugar, ¿cuáles versículos recordamos de este libro? ¿Cuáles versículos? Podemos decir, yo no voy a anotar muchos, no voy a mencionar varios, pero recordamos bastantes. Recordamos, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 20, el 11, 15, y así. Pero a mí me interesa en lo particular que hagamos nosotros una recapitulación personal, personalizada, de cuáles versículos recordamos de este libro. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de asociaciones o recuerdos nos producen esos versículos? Por ejemplo, el famosísimo 3:20, que es muy conocido, muy recordado, ¿verdad? ¿Qué tipo de asociaciones nos produce? ¿Verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y estaré con él y cenaré con él, ¿no? Por ejemplo. Puede ser que incluso recordemos las palabras, pero a lo mejor no nos acordamos de la cita como tal. Eso nos pasa con mucha frecuencia, ¿verdad? Tenemos que acudir a la concordancia para ubicar exactamente, porque nos suena, decimos, ¿verdad? Nos suena, nos recuerda cosas. Esa sería la pregunta. Segunda, ¿qué tipo de asociaciones o recuerdos nos producen esos versículos? Aquí, por supuesto, estamos hablando de nuestra experiencia de fe. ¿En qué circunstancias hemos leído ese versículo? ¿Cuándo nos sirvió para darnos esperanza? ¿Cuándo nos ayudó para levantarnos, para tener nueva fe, nueva manera de acercarnos a Dios? La experiencia de fe. Circunstancias concretas de nuestra vida en la que esas palabras han tenido una resonancia en nuestro corazón, en nuestra memoria, circunstancias de nuestra vida. O testimonio que hayamos dado a otras personas. ¿Sí? En la parte superior lo voy a poner también, quizá solo recordamos las palabras, ¿no? Y a lo mejor no recordamos la cita como tal. La cita se nos puede escapar, pero las palabras están ahí.
Sí, la cita se nos puede escapar, pero recordamos las palabras, las tenemos allí presentes. A lo mejor, insisto, y lo vuelvo a repetir, no podemos decir es el 5:12 o es el 11:20 o es el 14:1, no sé, no es eso lo importante. Pero sí podemos hacer un recuento, una recapitulación, porque al mismo tiempo, nosotros como lectores de tantos años de las Escrituras, a veces sí necesitamos hacernos cada uno por separado. No necesariamente tiene que haber un maestro, un pastor o alguien que nos diga, a ver, ¿cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuánto sabes del Apocalipsis? Tal vez no sea necesario. Lo que importa es que cada uno de nosotros se autoevalúe, se pregunte a sí mismo, a ver, caramba, ¿qué pasa con el Apocalipsis? A lo mejor sí lo he leído varias partes, lo he leído completo quizá, pero ¿qué me resuena? ¿Qué me dice? ¿Qué me enseña? Y la tercera pregunta que nos vamos a hacer tiene que ver con qué significado le otorgamos a los símbolos del Apocalipsis. ¿Qué significado le damos? Ahorita voy a recordar algunos de los símbolos, que podríamos mencionar muchos. El cordero, el trono, las bestias, el dragón, la mujer vestida de sol, el árbol de la vida, el testigo fiel, los dos testigos que son martirizados, etc. ¿Qué punto, y voy a poner completo acá, qué significado en conjunto le otorgamos a los símbolos del Apocalipsis? Es importante que tomemos en cuenta esto. Ahorita como estamos grabando también esta sesión, pues estas preguntas básicas que también las vamos a compartir. De hecho, les vamos a tomar una foto acá para que los hermanos que ahora no han podido estar o que estuvieron la vez anterior en la que todavía no hacíamos estas preguntas, pues las vamos a compartir para que poco a poco las vayamos respondiendo, nos las vayamos haciendo progresivamente y en el transcurso de todas estas semanas podamos irlas sumando, articulando, complementando, para que esas preguntas nos ayuden y nos encaminen a tener, precisamente como estamos haciéndolo en esta pregunta, una visión de conjunto de todo el libro. Poco a poco, despacio, con calma. No vamos corriendo, vamos con toda calma acercándonos a este tema para irlo comprendiendo mejor. ¿Qué sabemos acerca del Apocalipsis? Es la pregunta que se nos está haciendo acá. Y esta pregunta pues la hemos abierto y la hemos ampliado para poder tener estos tres elementos. ¿Por qué algunas personas tienen miedo al Apocalipsis? También podríamos hacernos esa pregunta. ¿Por qué habla del fin del mundo? ¿Por qué habla del juicio final? ¿Por qué habla del castigo? Juicio, castigo, fin de los tiempos. Siempre hemos asociado esas cosas en nuestra conciencia de fe, siempre. Y nos causa temor y sabemos que las cosas a veces han empeorado. Vemos que el planeta se está deteriorando por la explotación excesiva. Hay un uso indiscriminado de los recursos naturales, se explota, el cambio climático es una realidad. En fin, hay cosas que antes, hace 30 años, por ejemplo, no se manejaban para leer el Apocalipsis, para entenderlo. De por sí daba miedo a mucha gente. Nos daba temor leerlo. Sobre todo porque luego había algunas películas, libros o predicaciones sobre el Apocalipsis. El martes recordábamos, y esta palabrita la voy a poner, hoy sí la voy a poner acá en la pizarra, porque es una palabrita que, aunque es un tanto una palabra importante, porque esta palabrita que voy a poner aquí abajo en el ángulo inferior derecho, es una palabra que resume mucho de lo que antes se hacía y se sigue practicando con este libro, con sus enseñanzas y con su contenido, la escatoficción. ¿De dónde viene esta palabrita, escatoficción? Viene de escatología. Escatología en la doctrina cristiana
es el conjunto de enseñanzas sobre las últimas cosas. De ahí viene escatoficción, escatología. Y como la escatología enseña lo que ha de pasar en el final de los tiempos, la escatología, el fin de los tiempos, el fin de las cosas, han surgido durante mucho tiempo enseñanzas, teorías, libros, películas y muchas predicaciones que causan temor a la gente. Cuando se anuncia el fin del mundo, cuando se anuncia el infierno, cuando se anuncia el lago de fuego y azufre, como lo presenta también el Apocalipsis, muchas veces eso da temor. Entonces la palabra escatoficción, y que me voy a permitir ponerle sus comillas porque no existe como tal, la palabra escatoficción, el escatón, de donde viene la palabra escatología, es el mundo del futuro, el futuro de Dios, el futuro que Él conoce absolutamente y que nosotros, por supuesto, no entendemos. La eternidad absoluta, la compañía eterna con Dios. Son cosas que rebasan nuestro conocimiento y nuestra capacidad mental para comprender. Eso es el eschaton. De hecho, en el griego se dice con J, eschaton, el eschaton. El eschaton es ese espacio final donde las cosas, como dice también el Nuevo Testamento, todo se va a reunir en el nombre de Cristo y será la totalidad definitiva del reino de Dios. Pero cuando es ficción, cuando se inventan cosas para atemorizar, como esos libros y como esas películas, entonces nos salimos un poco de foco, desenfocamos las cosas como deben de ser y entonces caemos en la escatoficción. Se enseñan cosas que no son reales. Un ejemplo de eso es el famosísimo tema del arrebatamiento. El arrebatamiento, basándose en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, se enseñaba mucho hace 30 años y se decía, como dice el apóstol Pablo ahí, el Señor vendrá en los aires en su segunda venida y nos va a tomar a los creyentes, a los hijos de Dios que estemos todavía en el mundo y nos va a tener detenidos ahí en el aire. Vamos a estar ahí en las nubes con Él un tiempo hasta que finalmente Él ya descienda completamente del cielo y llegue al mundo. Y se enseñaba mucho eso del arrebatamiento. Este librito cuya portada estamos poniendo hoy ahí es un libro que se leyó muchísimo. Esa es la traducción de este autor estadounidense, Hal Lindsey, La agonía del gran planeta Tierra. Ese libro enseñaba esas cosas. Por eso podemos recordar libros, películas o predicaciones sobre el Apocalipsis. En la oración también de nuestro hermano Gilberto se mencionaba, cómo no hacerlo, pues el tema de la pandemia. Porque la última pregunta de esta página lo dice así. ¿Recuerdan algún acontecimiento apocalíptico? Estamos viviendo un acontecimiento apocalíptico ahora. Mucha gente piensa y dice, o lo decía hace algunos meses cuando empezó la pandemia, esta pandemia va a acabar con la humanidad. Porque en otras épocas, las pestes, las epidemias en otros tiempos, en muchas partes del mundo, acababan con poblaciones enteras. La época de la Reforma del siglo XVI, por ejemplo, fue una época de muchas pestes, de muchas epidemias. Martín Lutero escribió sobre las epidemias. De hecho, su familia, cuando aconteció una de ellas, una de las grandes epidemias de la época, Martín Lutero tuvo que mover a su familia para impedir que se contagiaran, porque muchísimas personas, miles de personas morían en esos episodios. Y también en esos años surgía una conciencia apocalíptica muy fuerte. Ya estamos cerca del fin del mundo. La humanidad se va a acabar con una enfermedad como esta. Y ahora estamos pasando algo similar. Pero cuando tiembla, cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, cuando hay tsunamis, cuando hay cosas como eso, cataclismos importantes, pues las ideas apocalípticas vienen otra vez a nuestra mente. Muchas veces repetimos las frases del Evangelio, ¿verdad? El Señor dijo que iban a pasar rumores de guerras, terremotos, destrucción, y aún no es el fin. Entonces sí recordamos algunos episodios apocalípticos, algunos momentos duros, trágicos, difíciles para la humanidad. Siguiendo desde nuestra vida y saliéndonos un poco de ese temor y de esas cosas que plantean las películas y las predicaciones y demás,
Ciertamente que el Apocalipsis lo pintan como un cuadro de terror en varias de esas películas. Aquí pusimos una, pero hay muchísimas películas y comentarios que escuchamos por todas partes. Es clásico, por ejemplo, el miedo al número 666, que es una combinación también numerológica de muchas teorías basadas en los números. Recordemos que en la cábala judía, cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. De ahí viene lo cabalístico, ¿verdad? Que también comentábamos. Es un número cabalístico el 666 que se refiere al máximo opositor de Dios en el libro de Apocalipsis. La conclusión simbólica a la que llega el libro, y un hermano, ¿verdad?, aquí presente también nos preguntaba, insistía en eso, con calma, llegaremos a ese capítulo, pues preguntaba, ¿no? El número 666, pues, ¿cómo se explica? Bueno, se explica numerológicamente, cabalísticamente, en un cierto modo, porque se le aplicaba al emperador romano. De hecho, cuando ya se hacen los cálculos y todas las sumas y demás para llegar al número, se observa que el número corresponde realmente al nombre del emperador de la época, sí que había. Pero bueno, ese es un clásico miedo, al dragón apocalíptico o incluso al juicio de Dios. ¿Quién no le va a tener temor al juicio de Dios? Sin duda alguna. Es para ponerse a temblar, ¿verdad? El juicio de Dios, claro que sí. Sin embargo, esta es una visión equivocada del libro porque el libro no fue escrito para causar pánico, para dar terror, para causar miedo. No, el libro fue escrito para otra cosa, que es lo que dice el cuadernito adelante. Por eso habla de entre el temor y la felicidad. Y nuestra sesión de hoy va a terminar prácticamente hablando de cómo el libro nos habla de 7 bienaventuranzas. Una de las palabras griegas que empezamos a ver y que recordaremos ahora que en la última página de esta presentación, recordaremos que la palabra bienaventurado en griego se dice Makarios. Makarios, Macario, ¿no? Se usa como nombre propio también, Macario, Macaria. Bienaventurado, feliz, dichoso. Este libro nos habla de 7 bienaventuranzas que nacen de este libro profético y de nuestras obras. Hemos puesto ahí las citas para que ustedes las tengan, están en el cuadernito así. Aquí hay un errorcillo único en la séptima justamente, que no es 22.4 sino 22.14, pero lo copiamos tal cual como estaba en el cuadernito y ahorita recordaremos cada una de esas 7 bienaventuranzas que surgen de este libro profético y que hablan de esperanza. Se refieren al contenido del libro de manera general, pero al mismo tiempo proponen que haya esperanza. Capítulo 1, capítulo 14, 16, 19, 20, y en el 22 hay 2 de estas bienaventuranzas, que también están de alguna manera refiriéndose a las bienaventuranzas del Sermón del Monte, ¿verdad? Recordamos, bienaventurados los pobres, bienaventurados el espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los... Una cadena de bienaventuranzas que hay. Y en cada una de ellas, en el griego del Nuevo Testamento, pues la palabra que se utiliza es la misma, Macarios, bienaventurado, feliz, dichoso. Hay bienaventuranzas contradictorias y paradójicas. Dichosos ustedes cuando los persigan en mi nombre, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Dichosos si los persiguen. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Porque ellos serán saciados. Estas 7 bienaventuranzas, que las vamos a ver aquí todas, en un panorama completo, desde el capítulo 1, desde el primer versículo, del tercer versículo del libro, hasta el capítulo final. Están repartidas esas 7 bienaventuranzas. Y otra vez el número importante, 7. Es el número perfecto, es el número que engloba esos elementos de perfección que enseñan las escrituras. Fueron 7 los diáconos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos? Pero ahí están las 7 bienaventuranzas. Las vemos muy rápido, porque el tiempo avanza. Feliz el que lee y escucha este libro profético. Feliz, dichoso. Qué bueno que podemos acercarnos al libro. Felices los muertos en el Señor, porque tienen obras, porque sus obras con ellos quedan. Felices, han muerto ya, es verdad, pero se encontrarán con el Señor. Él los recibirá con los brazos abiertos. Feliz el que está despierto y vestido, preparado para la venida del Señor, con obras por delante, con frutos de testimonio, con una buena moral, con una buena ética, con buenos frutos delante de él.
Cuarta bienaventuranza. Felices los invitados a las bodas. Claro que sí. ¿A quién no le da gusto ir a una fiesta? Y esta fiesta es la boda, las bodas del Cordero con su iglesia. Capítulo 19, 9. Felices los que participan en la primera resurrección. Los mártires, los que murieron por amor al Señor, por su testimonio, porque viven en la conciencia de la iglesia. Esto es muy importante. La historia de la iglesia, la historia del cristianismo está llena de mártires. En estos días, se anunció allá en España, se ha por fin filmado la televisión española, curiosamente, la televisión oficial de ese país participó en la filmación de una película, no sé si ustedes se acuerden, del año 1989, noviembre de 1989 en El Salvador. No sé si se acuerdan ustedes, en una universidad que es dirigida por los jesuitas, la Orden Jesuita Católica. Esa universidad fue atacada por un grupo paramilitar y asesinaron a varias personas en ese lugar, profesores jesuitas de teología, personas que les servían allí, que los ayudaban en la parte doméstica y demás. Fueron asesinados brutalmente, vilmente. En ese país también fue asesinado el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, ¿se acuerdan? En los años 80. Fueron mártires estas personas. Fueron acusados por el gobierno de El Salvador y por los grupos paramilitares de servir al comunismo, de servirle al extendimiento del marxismo y demás. Los acusaban de muchas cosas y los amenazaron de muerte y finalmente los mataron. Esta película se va a estrenar en marzo allá en España y después tendrá su trayectoria en otros países. Pero es un recordatorio de cómo los mártires cristianos viven en la conciencia de la iglesia y son un ejemplo y un testimonio de fe de cómo el amor al Señor, el amor a Jesucristo, el amor al reino de Dios, a veces lleva a las personas a la muerte. En la iglesia evangélica en México y en América Latina hubo muchísimos mártires en otros años, en otros tiempos. Hordas de personas perseguían a los hermanos nuestros, hombres y mujeres, y los golpeaban, los macheteaban en la provincia de México sobre todo, los ofendían y los mataban. Hubo una muy famosa, tristemente famosa, matanza de hermanos evangélicos en la ciudad de Acapulco, en el año 1875. La iglesia que le da homenaje a eso que sucedió, que lo recuerda, se llama así, Mártires de 1875. Es una iglesia evangélica que está en el puerto de Acapulco. Los mártires son muy importantes. La palabra mártir, testigo, muy importante en el Apocalipsis. Las palabras proféticas, el que las hace suyas, el que le cree a la profecía, de que el Señor viene, de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos acompaña, nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, nos estimula, nos sana, nos fortalece en todos los aspectos. Feliz, feliz el que hace caso a las palabras proféticas. Y en todo esto, y un hermano que estuvo el martes lo decía muy bien al final, pues el libro nos recuerda que hay mucha felicidad por delante para el pueblo de Dios, en medio de todo, a pesar de las circunstancias difíciles. Y por último, felices los que lavan sus ropas. ¿Dónde las lavan? ¿Con qué las lavan? Dice el pasaje. Las han lavado en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero lava las ropas de los creyentes, los purifica, se arrepienten y realizan nuevas obras. Estas 7 bienaventuranzas, hermanos y hermanas, son muy importantes, porque son como el esqueleto, son como la estructura de todo el libro, que están desde el principio hasta el final, y que van recordándole al pueblo de Dios paso a paso que el final de la historia no es para ponerse triste, ni temeroso, ni ansioso, sino al contrario. A pesar de circunstancias tan extremas como las que ahora vivimos, hay una felicidad futura que nos espera si confiamos en la obra de nuestro Señor. De modo que ahí están estas 7 bienaventuranzas que son muy importantes también para nosotros en este día y en estos tiempos. De acuerdo con su etimología, ¿verdad? La palabra apocalipsis, revelación, estamos ante una literatura de revelación de misterios.
Esta parte es la que estamos agregando el día de hoy en relación con el martes. Su objeto viene perfectamente descrito en el texto paulino de 1 Corintios 2:9. Pero que se trate de una literatura de revelación que nos revela cosas que no se... que sea fácil determinar los contenidos propios y precisos de una palabra apocalíptica, de una obra apocalíptica. Con frecuencia se constata la existencia de temas y motivos característicos de los escritos apocalípticos en otros escritos que no lo son específicamente. Pongamos ejemplos. Marcos capítulo 13 y Mateo 24 son pasajes en los que el Señor Jesucristo anuncia cosas futuras y el propio Señor Jesucristo se pone en un plan apocalíptico para anunciar el futuro. Y al revés, dice aquí nuestro texto, hay obras claramente apocalípticas que no presentan todas las peculiaridades propias del género. Algún autor ha tratado de concentrar los elementos temáticos fundamentales de toda apocalíptica en dos grandes temas que también aparecen en el Apocalipsis. En primer lugar, la creencia en la vida ultraterrena, la vida más allá de la muerte, la vida más allá de este mundo, ya sea a través de la resurrección o de la inmortalidad del alma. Es un punto para discutirse muy ampliamente, pero lo importante es la creencia en esa vida que continúa, la vida eterna, la vida que anuncia el Señor. Y por otro lado, en segundo lugar, el convencimiento de que el mal tiene su origen en una esfera superior al hombre, al ser humano. El mal, a veces se puede hasta respirar en un ambiente, en una ciudad, en un país, en una región. El mal tiene explicaciones metafísicas. En el Apocalipsis el mal viene de las bestias, el mal viene del dragón, el mal viene de seres humanos que son sometidos por esas fuerzas, por esas esferas superiores que los dominan y los controlan. El Señor Dios va a derrotar a esas esferas. Eso lo promueve y lo protesta y lo promete también el texto. Lo anuncia, lo declara. El Señor va a derrotar a todas las formas del mal. Mientras tanto, siguen causando daños a la tierra, al planeta, a los mares, a la vida humana. Sigue habiendo injusticia. Y además, hay que tener en cuenta que la temática de la literatura apocalíptica extrabíblica, que hay mucha fuera de la Biblia, no fue uniforme. Así, por ejemplo, la más antigua, y aquí se menciona un librito de esos apocalípticos que están fuera de la Biblia, el libro de Enoc, capítulo 1, 6 al 3, desconoce la angustiosa espera del final de los tiempos. Ahí no se habla de eso, se habla de otras cosas, pero hay mucho material que sirve para comprender todos estos temas. Domingo Montero es el autor de este resumen en ese sitio que ustedes pueden consultar, mercaba o mercaba.org. La última parte de este día, con eso concluiremos ya, es el de las palabras. La última parte es la de las palabras griegas acumuladas. Ya se acordarán ustedes poco a poco y vamos a ir aumentando este glosario, este diccionario, vamos a decirlo así, de palabras griegas, que en español nos suenan mucho y que están en todo el libro. La misma palabra apocalipsis, revelación, testimonio, marturían, del viene mártir, bienaventurado, macarios, paz e Irene, hablábamos el martes de la paz, como la paz romana era el símbolo del dominio romano. Pero aquí el Señor anuncia desde el Evangelio de Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo se las da, como el mundo, como el cosmos, como este mundo se las da. Este mundo les da una paz militarizada, una paz controlada, una paz acotada. Eso era la paz romana. Pero la paz bíblica, la paz del Señor Jesucristo, la paz del reino de Dios tiene más que ver con el shalom, con el bienestar humano, con la justicia, con el equilibrio. Una disculpa por el ruido. Con el equilibrio, con la estabilidad, con la armonía. Tiene más que ver con eso, el shalom de Dios. Los 7 espíritus, hepta neumaton, que es el espíritu de Dios multiplicado por 7 para afirmar su perfección. El testigo fiel, que es Jesucristo, o martos, o pistos, martos, otra vez, testigo, martos, mártir, pistos, fe.
Pistis es la palabra para fe en el griego. Soberano de los reyes, Arjón, ton Basileón, Arjón, soberano, el que manda por sobre todos, el que verdaderamente gobierna, reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes ya a todos los creyentes. Basileían y hiereis, reyes y sacerdotes. Y por último, el Pantocrátor, el Todopoderoso. Comentábamos también la iconografía cristiana el pasado martes, donde aparece la imagen de Jesucristo, una imagen interpretada, filtrada por el conocimiento bíblico, y el Pantocrátor era el Todopoderoso, el que gobierna por sobre todas las cosas. Pan o pantos, todo. Krator, gobierno, el que gobierna por sobre todas las cosas. No gobierna el César, aunque esté en el trono de Roma, no gobierna él. El único gobernante absoluto es nuestro Dios. Entonces vamos a ir compartiendo esta presentación, la vamos a circular para que todo el mundo se vaya familiarizando con las palabras, en español principalmente, pero ahí está el origen griego de cada una de ellas para que vayamos avanzando y profundizando. Aquí terminamos, hermanos, el día de hoy con esta nueva exposición, y si tienen ustedes alguna observación o comentario que hacer, pues es bienvenido y lo escuchamos, lo comentamos, lo que sea necesario dialogar, lo haremos en este momento, hermanos. Tenemos un buen tiempo para poder dialogar y compartir entre todos y todas, hermanos. Gracias. ¿Qué opinan, hermanos? Oiga, hermano, una pregunta. Soy yo, Eric. Buenas noches. Buenas noches, Y hermano. Diga. ahorita, hablando sobre los mártires, podemos también considerar como mártir a Dietrich Bonhoeffer. Sí, por supuesto. Sí, claro. Es uno de los mártires más importantes en la Iglesia protestante en el siglo XX. Sí, ¿verdad? Sí, claro, sí, por supuesto. Es un personaje ejemplar, es un personaje que además de teólogo, porque fue un extraordinario teólogo, uno de los más grandes teólogos del siglo XX, si hubiera vivido más tiempo, caramba, hubiera producido unas cosas importantísimas. Lo que dejó, Sí. una cosa que dejó un libro de ética, que no lo logró terminar bien, pero el libro está completo, ética, sí, claro. Ahora, ¿por qué fue mártir Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer fue un ministro luterano alemán que consideró necesario participar en el atentado que hubo en contra de la persona de Adolfo Hitler. Quien diga, pero ¿cómo un teólogo o un pastor se mete a querer atentar contra la vida de otra persona? El atentado consistió en tratar de impedir que esta persona siguiera cometiendo tantos desmanes y tantos crímenes, como fue. Y Bonhoeffer llegó a la conclusión, en su mente y en su conciencia cristiana, llegó a la conclusión de que ese era su papel. Hay una película muy buena, bien hecha al respecto, y hay muchas biografías de él, donde se puede leer con mucho detalle todo lo que pasó. No fue un asunto sencillo. Él estaba, antes de participar en ese suceso, estaba viviendo en Estados Unidos. Se vino a un seminario de Nueva York, vino de visita, estuvo varios meses, incluso pasó a México, debo decirles. Bonhoeffer estuvo en México unos días, pasó por Teotihuacán, estuvo en la capital de paso en los años 30, principios de los 30. Pero cuando él se regresó, sintió la exigencia cristiana, porque se pudo haber quedado en Estados Unidos, pero él sintió que debía estar con su gente, con su pueblo, denunciando proféticamente lo que Hitler hizo con ese país. Y consideró necesario participar. Fue descubierto el complot, la conspiración, él fue apresado, estuvo preso unos meses, y al final, pocas semanas antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, fue ajusticiado, fue ahorcado, porque vino la orden directamente de Hitler de que fuera así. Fue un mártir, tratando de evitar que en ese país hubiera más desmanes y más conflictos por la influencia de esa persona. Y dio su vida. Habrá quien diga, es que no estuvo bien que haya participado en el complot. Hay muchas interpretaciones, pero sí, hermano, es una historia muy amplia, muy larga,
en el año 1934, apenas un año después de que entró Hitler al poder, un año, y o menos de un año, Hitler empezó a querer controlar a la iglesia cristiana y a que la iglesia se sometiera a sus dictados. Y Bonhoeffer y muchas personas más reaccionaron y dijeron, no, nosotros no podemos obedecer a este señor, tenemos que obedecer a nuestro Señor y Salvador. Pero sí, hermano, sí fue un mártir. Normalmente como evangélicos o protestantes no solemos hablar mucho de mártires, pero el caso de Bonhoeffer sí es una muestra de que ha seguido habiendo mártires en la iglesia nuestra de los últimos tiempos. Los ha habido, hermanos. Sí, hermano, así es. Muchas gracias, hermano, No, de por qué, su al contrario. explicación e información. Sí, hay mucho. Ese tema es muy amplio, de verdad. Recomiendo mucho la fácilmente. La película tiene un subtítulo muy, muy interesante. Dietrich Bonhoeffer, Agente de Gracia. Agente de Gracia es el subtítulo de la película de Bonhoeffer, sí. Muy bien hecha y muy bien presentada. ¿Algo más, hermanos, hermanas? Díganos. Hermano, ¿Sí? habla Malú. Sí, hermana, adelante. Mire, una duda tengo. Sí, En el capítulo 22, versículo 15 de Apocalipsis, sí, habla de los perros y de los hechiceros y me causa una inquietud porque hay muchas personas que obviamente no tienen, pues no han leído a lo mejor nunca la Biblia y muchas personas dicen que los perros son los que ayudan a los que se mueren a pasar un río para llegar a Dios. Entonces, ¿qué relación tiene aquí, por ejemplo, los perros con los hechiceros y con los fornicadores y con los homicidas y los idólatras? sí, hermana, muchas gracias. No me voy a extender porque ya llegaremos a ese capítulo. Digo, es el último, pero Sí, sí, vamos, sí, pero no importa, hermana. Cualquier observación o pregunta, estamos abiertos a, cuando menos, irla planteando para ir teniendo claridad. claro. Dos cosas. Por un lado, ahorita que usted mencionó que los perros acompañan a los que se mueren, Y está los usted, ayuda. sí, Eso dicen. sí, está usted recordando algo que forma parte de la cosmovisión prehispánica en México. Ujú. Esos perritos que ahora los vemos y que son carísimos, además, los perritos xoloitzcuintles, Ajá. que son antiguos de aquí de México y nativos de México, del antiguo México. La mitología y la creencia antigua en lo que ahora es nuestro país, esa creencia es la que afirmaba que perritos como esos acompañaban a la persona que moría. No se hablaba de alma, porque ellos no creían en el alma como ahora nosotros. Acompañaban a la persona para ir a su lugar definitivo después de morir. Ujú. Lo que se llamaba el Mictlán. El Mictlán era el lugar prehispánico, al menos en el ámbito acá mexica, era el lugar a donde iban los muertos, pero para poder llegar hasta el lugar final eran acompañados por esos perritos. El Apocalipsis no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Sí. Son dos Ok. maneras distintas, son dos maneras distintas de ver la vida y la muerte y el destino final. No son compatibles, no son complementarias, ni mucho menos, son maneras distintas. El uso de la palabra perros en Apocalipsis, que es una palabra que se usa de manera despectiva ahí, lamentablemente para nuestros animalitos y nuestras mascotas, evidentemente, es un uso simbólico que viene a reforzar el lenguaje para aquellos que van a ser condenados. Porque en el juicio final, y lo que más importa en el juicio final, hermanos y hermanas, aprovecho, ya lo hemos dicho un par de ocasiones en la Iglesia del Pacto, y lo volvemos a repetir, es que el Señor Dios no va a dejar impune toda injusticia y todo crimen que se cometa. Ese es el Amén. énfasis primordial del Apocalipsis. Perros, hechiceros, criminales y demás, a todos ellos los va a enjuiciar el Señor. Los va a enjuiciar. No va a haber impunidad para nadie. Entonces, el lenguaje simbólico
del Apocalipsis es un lenguaje fuerte. Ya nuestro hermano David Palomino está poniendo una referencia para... Muchas gracias. Gracias, hermano. Pero entonces, ese es el tono, es el tono fuerte que se utiliza para anunciar el juicio de Dios con aquellos que se lo merecen en el sentido negativo. No, Ok. no habrá impunidad para nadie. Digo, Mm, voy a usar la palabra perro, ya pues no se ajusta a la parte despectiva, ¿no? Lamentablemente así se usaba en otro tiempo. Y ese es el sentido que tiene en el Apocalipsis. Subrayar que el juicio de Dios viene para todas aquellas personas negativas, injustas, que promueven la indignidad del otro, que asesinan, que incriminan, que ofenden, que humillan. Esos son los perros, personas negativas que también van a ser enjuiciadas por Dios, porque Dios no va a dejar impune nada de lo que han hecho. Pero sí, es lenguaje fuerte, es lenguaje pesado, que aparece al final del libro del Apocalipsis. Sí, hermana. muchas gracias, hermano. No, de que al contrario, hermana. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario u observación? Tal vez ahora sea más comprensivo decir las ratas, las cucarachas, dice nuestro hermano Livier Samayoa desde Mérida. Es probable, y es uno de los problemas del lenguaje, porque el lenguaje puede ser peyorativo. Es casi inevitable a veces que uno, por manejar el lenguaje de una determinada manera, ofenda a unas personas, ofenda a otras, según se mueva, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, del lenguaje coloquial para referirse a las minorías sexuales, por ejemplo, que ahora ya no se usan, pero que antes se usaban muchísimo y eran muy ofensivas hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia los niños, ¿no? Sí, en efecto, uno de ahora debe tener mucho cuidado con el lenguaje. Definitivamente ya no se puede uno comportar como antes a la hora de expresarse, porque ahora se cuida uno mucho de eso, ¿no? Y es bueno que se avance en esto para no incurrir en ofensas que suceden así. Ahora, por ejemplo, no sé si han visto que este equipo de fútbol americano de Washington se tuvo que cambiar el nombre. Eran los Pieles Rojas. Y se acordarán muchos de ustedes de ese equipo, ¿verdad? De los Pieles Rojas. Ya se cambiaron el nombre porque las resonancias raciales en contra de la población nativa originaria en Estados Unidos ya les hizo que se cambiaran el nombre. Ahora son los Commanders. Es el nombre nuevecito de ese equipo. Que los tiempos han cambiado. Los Dermo Carmesí. Sí, exactamente. Pues ya no se llaman Pieles Rojas desde hace años, cuando menos unos 2 años. Ya tienen un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque ahora expresarse de esa manera ofensiva y violenta desde el lenguaje causa problemas. Pero sí, el Apocalipsis tiene que ser releído también desde esa clave y es muy importante. ¿Algo más, hermanos, hermanas? Ya nos dieron las 9, estamos cumpliendo el objetivo de no rebasar el tiempo para que todo el mundo pueda descansar, cenar y pues dedicarse a estas últimas horas del día para prepararnos para el día de mañana, Dios mediante. Si ya no hay otro comentario, Pastor, diga, hermana. Pastor, buenas noches, Diana. Buenas noches. Diga. Bueno, sabemos que Dios es constructor, ¿no? De todo lo que ha hecho. Podemos manejar que dentro de él, lo que escribieron sobre la misa campesina nicaragüense, Ajá. o sea, tiene que ver mucho, ¿no? Como este canto, ¿no? Sobre lo que hablamos y englobamos sobre Dios, el que es creador de todas las cosas. Sí, está usted haciendo alusión, hermana, a un desarrollo cristiano, en este caso católico romano, pero no por ello menos importante, en una región de América Latina donde se han producido cosas muy interesantes en cuanto a la liturgia. La misa campesina en Nicaragua, la misa de la tierra sin males en Brasil, en fin, ha habido diferentes formas de expresar en el canto y en la liturgia mucho de lo que el lenguaje apocalíptico presenta en relación con Dios como creador, como sustentador, como libertador. Justamente desde América Central han surgido interpretaciones del Apocalipsis que han sido muy buenas, muy interesantes. De allí mismo de Nicaragua procede la poesía de Ernesto Cardenal, muy relacionada con esa misa que usted menciona, y hay un poema que vamos a compartir después de Ernesto Cardenal que se llama así, Apocalipsis.
donde hay una relectura muy interesante, muy bien trabajada, muy bien hecha e incluso hasta científica. Ernesto Cardenal incorporó elementos de la ciencia para reescribir poéticamente el Apocalipsis. Es un poema muy, muy bien hecho, muy bien trabajado. Pero sí, hermana, esa misa que usted menciona en el ámbito católico romano le ha servido al pueblo, a nivel popular, digamos, para que la gente que a veces no tiene suficiente información o suficiente formación o estudios bíblicos incluso, pueda comprender mejor quién es Dios, cómo se comporta, cómo viene el reino de Dios al mundo. Eso forma parte de la religión popular en América Latina y en América Central particularmente. Aquí en México también hay parecidas, pero a veces como que uno tiene ciertas ideas al respecto. Pero sí, hermana, es una buena aportación a la comprensión de lo que es Dios y de lo que quiere hacer en el mundo. Sí, hermana, muchas gracias. Gracias. Muy bien, hermanos, pues llegó el momento de concluir. Les damos las gracias una vez más. Hemos estado anunciando que vamos a compartir la presentación de cada semana. Ya empezaremos a compartírsela para que todos la tengan, la vayan leyendo, releyendo. Todo está basado en el cuaderno, pero cada semana, especialmente los jueves, vamos a ir agregando algún elemento más. En este día particularmente agradezco las observaciones. Ya nuestro hermano David compartió este acercamiento a esta película y pues siempre seguirán saliendo cosas que nos ayudarán a complementar y a enriquecer lo que, claro, con el diálogo seguirán surgiendo más cosas. Hermanos, muchas gracias. Que pasen muy buenas noches, que descansen. Nos seguiremos viendo a través de este medio y damos las gracias a las hermanas y hermanos que hoy se incorporaron por primera vez. Nos da gusto que hayan estado por acá, especialmente a nuestro Buenas hermano noches a todos. en recuperación. Seguiremos pendientes y sigamos orando, hermanos, porque las cosas sigan mejor ante esta circunstancia sanitaria que seguimos viviendo. Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches, gracias. Hermana Adriana, Leticia Portillo, Dios Beata bendiga. García, María Luz, hermana Adriana. Ahí tenemos Galaxy S10, en fin, a todos los hermanos. Mucho gusto. Que descansen. Muy buenas noches. Hasta la vista. Bye. Mucho gusto de verla, hermana. Mucho gusto de verla.